Acá estoy otra vez en esta segunda parte para mostrarles otras 10 obras macabras y perturbadoras. Los que son valientes pueden seguir adelante con el video. Los que no pueden retirarse en este preciso momento. La obra número 1 pertenece a William Bouguereau y se llama Dante y Virgilio en el infierno. Esta aterradora pintura, realizada en el año 1850, enfatiza cómo todas las personas son iguales ante los ojos de Dios, y cómo ser exiliado al infierno no transforma a uno ni en un hombre ni en un monstruo, sino en algún punto intermedio entre los dos. Bouguereau no era uno de los artistas de terror habituales, y la pintura fue la primera y la última de sus obras en explorar este tema. La obra representa un episodio de la Divina Comedia de Dante. Dante y su compañero Virgilio han ido al infierno y se han detenido en el octavo círculo, destinado a los pecadores que cometieron fraude. Aparte del horrible escenario de monstruos, un horno y humanos desnudos gimiendo de dolor, el aspecto más sorprendente de esta pintura es la exquisita representación de los cuerpos de los combatientes. Está en el Musée d'Orsay, en París, Francia. La siguiente obra pertenece al artista Juan de Valdés Leal y se llama Inictu Oculi. Fue pintada en el año 1671. Inictu Oculi, lo que en español significa en un abrir y cerrar de ojos, fue un encargo de la Hermandad de la Caridad de Sevilla para la iglesia del hospital. La obra plasma los placeres terrenales como una vanidad. Con los elementos que utiliza hace un recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, sin importar el poder, la belleza o las posesiones terrenales. El fondo del cuadro es oscuro y tétrico. Los tonos claros y los brillos en los elementos crean un claroscuro característico del barroco. La composición de la obra es triangular o piramidal. La muerte es la protagonista de esta obra. Se representa por medio de un esqueleto que tiene bajo su brazo izquierdo un ataúd cubierto por un manto blanco, mientras que en su mano porta su guadaña. Con la mano derecha apaga una vela sobre la que aparece la frase Inictu Oculi. El siguiente cuadro pertenece a Théodore Géricault y se llama Estudio de manos y pies, del año 1818. El pintor francés Théodore Géricault utilizó partes humanas reales como muestra para este extraño cuadro, que después utilizó como referencia para pintar su obra más famosa, La balsa de la Medusa, obra acerca de la cual ya hablé en un video que se los dejo por acá arriba para que puedan verlo después. Un montón de miembros están dispuestos en el centro del lienzo, pareciéndose mucho a trozos de carne, excepto por el patetismo de lo que es claramente un brazo humano encima del montón. Géricault estuvo frágil y enfermo durante gran parte de su vida. Quizá fue esta conciencia de su propia mortalidad lo que le permitió tratar lo que normalmente sería espantoso y desagradable con una especie de amarga piedad. Se encuentra en el Museo Fabre, en Montpellier, Francia. Esta obra pertenece a Matthias Grunwald y se llama Las tentaciones de San Antonio. Esta tabla lateral mide 265 centímetros de alto por 141 centímetros de ancho. Está pintado al temple y óleo sobre panel de madera de tilo. Llena de movimientos caóticos y de variaciones cromáticas, va de los límpidos cielos hasta las llamaradas de un incendio. En la maraña de demonios que asaltan al santo, no se puede distinguir a qué repugnante ser de cabeza monstruosa corresponden los brazos deformes, las piernas y las garras que se le aproximan. Sin embargo, la impresión que provoca el cuadro está entre la tragedia y la comedia. El drama de las tentaciones está atenuado con la escena cómica del pobre eremita, vestido con una pesada túnica azul y arrastrado por los cabellos, y también del extraño ser emplumado que se lanza sobre él blandiendo un bastón.
Se encuentra en el Museo de Unterlinden en Colmar, Francia. La siguiente obra es de Francesco Scaramuzza y se llama simplemente Lucifer. Francesco Scaramuzza fue un pintor y poeta italiano del periodo romántico en el norte de Italia. En esta interpretación vemos en el ángulo inferior derecho a Virgilio y Dante que observan cómo Lucifer devora a varios pecadores. Se muestra al demonio como una especie de vampiro gigante, surgiendo de las aguas de un lago con 3 rostros y los ojos luminosos. Toda la obra en un tono sepia monocromático. Casi se podría decir que es una composición simétrica. Sin embargo, el peso de los personajes abajo a la derecha se equilibra con el leve desplazamiento del demonio hacia la izquierda del observador, y las luces del rostro de este modo conforman una diagonal con la túnica clara de Virgilio, equilibrando toda la obra. La siguiente obra, pintada en el año 1887, pertenece a Odilon Redon y se llama La araña sonriente. Redon creó una caricatura pesadillesca, con reminiscencias a algunas obras de Doré y Goya, y a sus referentes literarios Baudelaire y Poe, que sin duda influyeron en el joven simbolista. Esta araña de proporciones gigantescas tiene dibujados unos ojos y una maliciosa sonrisa. Humaniza al bicho buscando la monstruosidad de forma irónica y morbosa para asustar, asquear, desconcertar y, en definitiva, hacer pensar. Probablemente le dedicó esta obra a sus críticos, que tan mal lo trataron en los comienzos de su carrera. Esta fue la etapa negra y rebelde del artista, cuando utilizó exclusivamente este color. Hay que tener en cuenta que en esos años los impresionistas habían eliminado el negro de sus paletas. Está en el Musée d'Orsay, en París, Francia. El siguiente cuadro de 1951 pertenece a Francis Bacon y se llama Estudio del retrato del Papa Inocencio X, de Velázquez. ¿Acaso algún día logre capturar una imagen en toda su violencia y toda su belleza? Palabras de Francis Bacon. En el caso del retrato de Inocencio X, le puso muchas ganas para cumplir este deseo. Alrededor de 50 versiones llegó a ser del cuadro original de Velázquez, y en esta en concreto nos llega su desgarrador lamento en forma de psicofonía. Esta obra es una de las primeras. La serie es considerada como reinterpretaciones modernas de gran éxito de un clásico. El cuerpo sugerido en el cual se destaca el grito, la paleta de colores complementarios como el amarillo y el violeta, y el tratamiento con pinceladas gruesas verticales, hacen que la composición transmita toda su fuerza y dramatismo. Es una de las obras más conocidas del artista británico. Se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid, España. La siguiente obra pertenece al infaltable Alfred Kubin, y se llama El fantasma del agua. Esta representación de la muerte acechando a una barca, realizada en óleo sobre tela, es realmente escalofriante. Lamentablemente no pude conseguir mucha data acerca de esta obra de Kubin. En general todas las obras de este artista son impactantes. En este caso elegí esta obra, El fantasma del agua, porque tal vez no sea una de sus más famosas, pero es representativa de este top 10, de estas pinturas macabras y perturbadoras. El siguiente cuadro es de Fritz Burman, del año 1927, y se llama Lamentación. Como sucedió con la obra de Kubin, tampoco pude recopilar muchos datos acerca de esta obra. Hace unos días estuve en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y la vi en vivo y realmente me impactó. No la consideraba, la verdad, para colocarla en esta lista, en este top 10, porque no la conocía, la vi por primera vez. Pero creo que vale la pena y creo que es representativa de lo que estamos tratando en este video. Es un óleo sobre tabla y lo que puedo decir acerca del artista es que nació en Alemania en 1892 y falleció en 1945. No tengo la más mínima idea de lo que representó en esta obra. Su dramatismo puede dar lugar a múltiples interpretaciones, y diría que el hecho de no haber encontrado información al respecto lo hace aún más interesante y misterioso. Y la última obra de esta lista es de otro infaltable, Beksinski.
Este artista no solía colocar nombres a sus obras, por lo tanto la interpretación queda por lo general al azar. Pero bueno, entre todos los cuadros de Beksinski, que la mayoría son perturbadores, se me ocurrió elegir este. Esta imagen es particularmente perturbadora, con esa cabeza con ojos vacíos colocada sobre una silla enmarcada por un paisaje desolador. La silla era un elemento recurrente en las obras del artista. Tiene la particularidad, además, que dentro del espejo se ve la luz del sol y una paloma blanca, como si la esperanza de un lugar mejor estuviese solo ahí, inalcanzable. Esta, de hecho, es una interpretación mía. Como les decía, Beksinski no solía interpretar sus propias obras. Y esta ha sido la segunda parte de este top 10 de obras macabras y perturbadoras. Espero que lo hayan disfrutado. Si llegaron hasta acá, les pido una vez más que se suscriban. Es el botoncito rojo gratis aquí debajo. Y que comenten y compartan el video. Y también si quieren colaborar económicamente con el canal para ayudar a que siga realizando este tipo de contenidos, pueden entrar a Cafecito en Argentina o a PayPal desde el exterior. Les dejo los links también en la descripción y en el primer mensaje. Les dejo un abrazo grande y será hasta la próxima. Chao.